Cristo es la fuente legítima de unidad, y toda unidad que no procede de Él carece de autoridad espiritual. Muy bienvenidos, mis queridos y apreciados amigos de Escogido para Servir. Quien les habla una vez más, el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa, hoy con una interesante lección. Seguimos hablando de la importancia de la unidad dentro de los hijos de Dios. Estamos en la lección número 4. Hoy corresponde al lunes 19 de enero del 2026, titulada La fuente de la unidad. Y toda unidad tiene especialmente como fuente legítima a Cristo Jesús y su verdad revelada. Y el Señor es el llamado que nos está haciendo en esta interesante lección. Vamos a leer inmediatamente lo que es nuestra primera pregunta, que dice: ¿qué medidas prácticas recomienda Pablo para lograr la unidad en la iglesia? Para lograr la unidad entre los hijos de Dios. Entonces vamos inmediatamente a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y 4, por favor. Y vamos a leer allí lo siguiente. Declara lo siguiente: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cuáles son las medidas prácticas especialmente que está presentando el apóstol Pablo para nosotros, para los hijos de Dios, para la iglesia? Bueno, en primer lugar debemos evitar la arrogancia y la competencia, mis queridos y apreciados hermanos. Nada hagáis por vanagloria, dice. Nada hagan por vanagloria o por contienda. Es muy importante lo que nos está revelando el Señor. De manera que la verdadera unidad cristiana se logra cuando el egoísmo es reemplazado por el servicio humilde hacia otros. Es interesante porque Pablo enseña que la verdadera comunión nace de una actitud semejante a la de Cristo Jesús. Debemos entender, mis queridos y apreciados hermanos, que la verdadera unidad no se impone, se construye mediante actitudes prácticas de amor, de humildad, de misericordia. Y es específicamente lo que Dios quiere mostrarnos a ti y a mí a través de esta lección. Cuando obedecemos la palabra revelada de Dios, cuando nuestra fuente de unidad es Cristo Jesús, entonces podemos unirnos en una unidad verdadera. El énfasis de Pablo, que Pablo pone en Filipenses en el capítulo 2, donde dice esencialmente lo mismo de 4 diferentes maneras. Dice aquí: declara el apóstol sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El énfasis es en la mente, en los pensamientos. Únanse en un mismo pensamiento, en una misma verdad para cumplir la misión. Ese es el deseo de Dios, especialmente, no solamente para la iglesia de Filipos, como estamos aprendiendo, sino el deseo de Dios para nosotros como remanente del Señor en estos últimos días. Mientras que los dirigentes religiosos tendían a hacer hincapié en el comportamiento exterior, nosotros vemos también que Jesús se centró en los pensamientos, en los sentimientos. Por ejemplo, nos enfoca especialmente la experiencia de Jesús y el joven rico. Aquel decía que amaba a Jesús. Aquel decía que había hecho todo lo que el Señor, todo lo que su Dios le pedía. Pero el Señor especialmente tocó lo que fue o puso a prueba lo que fue su apego a las cosas mundanales.
no quiso unirse a Cristo por apego a las posesiones mundanales. Cuidado con eso, mis queridos y apreciados hermanos. Hay tantas cosas mundanales que le hacen competencia, podríamos decir, al amor de Dios. Y el Señor nos está llamando a unirnos con Él y a unirnos como hermanos, siendo la fuente de unidad única, Jesucristo y su verdad. También el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, aunque este enfoque, el apóstol Pablo, al igual que Cristo, se enfocan en los pensamientos, en la mente de la persona, hay un claro balance con esta declaración del apóstol Pablo de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser lo guarde irrepresible, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que debe ser guardado de manera irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo vuestro ser, la vida completa, tanto el cuerpo como nuestra vida interna, debe ser guardado para la venida de Cristo. Dice, irreprensible, sin ningún tipo de mezcla, puro, porque es importante guardar todo vuestro ser. Mire, mi hermano, lo que nosotros hacemos, especialmente nuestro comportamiento como cristianos, dice mucho de quién estamos nosotros conectados. Solamente ver este balance que muestra la Biblia, porque cuando yo estoy conectado con Dios, mis acciones van a estar según la voluntad de Dios. Yo no puedo solamente decir, bueno, es que en los pensamientos y el corazón Dios se interesa más por esto y por lo que tú haces, Dios no se preocupa, claro. Por eso es que el Señor nos dice que si estamos conectados a Él, Él es la fuente que emana todo bien. Entonces nuestras acciones van a ser conforme a su voluntad. Quiera Dios que nosotros, mis queridos y apreciados hermanos, comprendamos que la única fuente legítima para la unidad es basada en Cristo Jesús y su verdad. Vamos a orar al Señor en estos momentos para que el Señor pueda guiarte a ti y a mí, que podamos entender que la verdadera unidad no se basa en estructuras humanas, sino en la sujeción a Cristo Jesús como cabeza y Salvador. Vamos a orar en estos momentos y vamos a pedir por la unidad, especialmente del cuerpo de Cristo, para que el Señor pueda unirnos en un mensaje, en un espíritu y que podamos seguir adelante con su obra. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, gracias te damos por este día. Perdona nuestros pecados. Comprendemos, Señor, y estamos convencidos que la única fuente de unidad verdadera es Cristo Jesús. Ayúdanos a estar conectados al Señor cada día y que podamos reflejar su carácter y su unidad y que podamos continuar avanzando en este camino que conduce a la vida eterna. Gracias te damos por tu amor y por escucharnos. Oramos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.